La llamaban la estéril, hasta que recibió una carta de un viudo apache con 3 hijos que necesitaban madre. Nadie imaginaba que aquella mujer rechazada se convertiría en la salvación de una familia rota. En las tierras áridas de Durango, donde el viento arrastraba polvo como si llevara los secretos de vidas olvidadas, vivía Paloma Reyes. 24 años tenía, y cada uno de ellos pesaba sobre sus hombros como piedras arrojadas por manos crueles. Su nombre significaba paz, pero la paz era algo que nunca había conocido. Su cabello castaño brillaba bajo el sol del mediodía, y sus ojos verdes guardaban lágrimas que ya no sabía derramar. La hacienda Tres Robles se extendía como una cicatriz en el valle, y Paloma caminaba por sus pasillos de adobe con la cabeza baja, cargando el peso invisible de una sentencia que no merecía. Era el año 1892, y cada amanecer traía consigo la misma rutina de humillación silenciosa. 8 años de matrimonio con Damián Valdés habían sido 8 años de esperanzas que se marchitaban como flores sin agua. La comadrona del pueblo, doña Carmela, había llegado esa mañana de septiembre, con su bolsa de cuero gastado y su expresión que ya anticipaba malas noticias. Paloma la esperaba sentada en el corredor, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si rezara una plegaria que nadie escucharía. «Paloma, hija», comenzó doña Carmela después de examinarla con minuciosidad, que parecía diseñada para arrancar hasta la última brizna de esperanza. 8 años son suficientes para saber que algunas tierras simplemente no están hechas para dar fruto. Las palabras cayeron sobre ella como ceniza volcánica, cubriendo todo lo que quedaba de su dignidad. Paloma no respondió. Había aprendido que las palabras solo servían para ser usadas en su contra. Damián apareció desde los establos montado en su caballo negro, y el animal parecía reflejar perfectamente el temperamento de su dueño. Cuando doña Carmela le comunicó el veredicto con un movimiento seco de cabeza, el hombre descabalgó con brusquedad y se dirigió hacia la casa sin siquiera mirar a su esposa. 8 años perdidos, murmuró entre dientes mientras pasaba junto a Paloma, y sus palabras fueron como cuchillos bien afilados. 8 años esperando algo que nunca va a llegar. Una mujer que no puede dar herederos es como un pozo seco en medio del desierto. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia un abismo que Paloma había visto acercarse pero del cual no podía escapar. La familia Valdés, que siempre la había tratado con frialdad apenas disimulada, ahora hablaba abiertamente sobre la situación en su presencia, como si ella fuera un mueble incapaz de escuchar o sentir. La madre de Damián, doña Remedios, una mujer de 60 años cuyo corazón parecía haberse endurecido décadas atrás, comenzó a mencionar nombres de otras mujeres durante las cenas. La hija del hacendado Morales acaba de cumplir 18, comentaba mientras cortaba la carne con movimientos precisos que parecían amenazas veladas. Dicen que tiene caderas anchas, esas que prometen muchos nietos, y además, su dote incluye 200 hectáreas de tierra fértil. Paloma servía el agua, retiraba los platos. Existía como una sombra que nadie se molestaba en reconocer. Damián ya no la buscaba por las noches. Había encontrado consuelo en Lucía, la hija del capataz, una muchacha de 19 años, cuya risa resonaba por toda la hacienda, como un recordatorio constante de todo lo que Paloma no podía ofrecer. La decisión final llegó con la primera nevada temprana de octubre. Damián convocó a Paloma al estudio de su padre, una habitación oscura que olía a tabaco, y decisiones tomadas sin consultar a quienes más afectarían. Allí estaban los tres: Damián, su padre don Augusto, y el abogado del pueblo, un hombre delgado con lentes redondos que evitaba mirar a Paloma directamente. «Paloma», comenzó don Augusto con voz que intentaba sonar paternal pero solo conseguía ser condescendiente. «Hemos tomado una decisión por tu propio bien. No podemos permitir que sigas viviendo con esta carga. Hemos encontrado una solución que te liberará de este sufrimiento». El abogado empujó unos papeles a través del escritorio. Paloma los miró sin tocarlos, viendo su vida reducida a tinta y firmas. «Es una anulación», explicó el hombre con voz monótona, como si recitara una receta de cocina, basada en incapacidad para consumar los deberes matrimoniales debido a limitaciones naturales. No habrá escándalo, no habrá vergüenza pública. Simplemente regresarás con tu familia. Regresar con su familia. Las palabras deberían haber sonado como salvación, pero Paloma conocía la verdad detrás de ellas. Sus padres,
Esteban y Lorenza Reyes vivían en un pequeño rancho que cada año se hundía más en las deudas. 3 hermanos menores dependían de ellos, y las bocas para alimentar siempre superaban la comida disponible. Paloma había sido enviada al matrimonio con Damián precisamente para aliviar esa carga. Regresar significaría volver a ser el problema que nunca había dejado de ser. Firmó los papeles con mano temblorosa, cada trazo de la pluma sintiendo como si sellara no solo el fin de su matrimonio, sino también el fin de cualquier futuro imaginable. A la mañana siguiente, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un baúl de madera, escuchó las risas de Damián y Lucía provenientes del patio. Ya estaban planeando su boda, que tendría lugar tan pronto como transcurrieran los 3 meses legales de espera. La carreta que la llevaría de regreso al rancho de sus padres esperaba bajo el sol naciente. El conductor, un hombre viejo llamado Tomás, que había trabajado para los Valdés durante 40 años, la ayudó a subir con una gentileza que contrastaba dolorosamente con el trato que había recibido de la familia. «Lo siento, niña», murmuró mientras acomodaba su baúl. «Has sido mejor de lo que ellos merecían». Sus palabras la acompañaron durante las 5 horas de viaje polvoriento hasta el rancho familiar. Cuando finalmente llegaron, encontraron a su padre esperando en el portal con una expresión que Paloma nunca había visto antes. No era tristeza, no era alivio. Era la cara de un hombre que había tomado una decisión terrible y estaba a punto de ejecutarla. «Paloma», dijo Esteban después de que ella bajara de la carreta, sin ofrecerle ayuda con su baúl. «Tenemos que hablar». La llevó hasta el corral detrás de la casa, lejos de donde sus hermanos pudieran escuchar. Su madre los siguió a distancia, secándose las manos en el delantal una y otra vez, como si pudiera lavar la culpa que claramente sentía. «Tu regreso nos pone en una situación difícil», comenzó su padre, mirando hacia el horizonte en lugar de a su hija. «La cosecha de este año fue peor de lo que pensábamos. Debemos 6 meses de renta al patrón, y amenazó con echarnos si no pagamos antes de diciembre». Un frío que no tenía nada que ver con el clima comenzó a trepar por la columna de Paloma. «Hace 3 semanas», continuó Esteban con voz que se quebraba ligeramente, «conocí a un hombre en el mercado. Se llama Horacio Núñez. Es comerciante de ganado. Tiene propiedades en Arizona. Dice que que está buscando una mujer que pueda manejar su casa y ayudar con sus negocios». «Papá», susurró Paloma, aunque ya sabía a dónde llevaba esta conversación. «¿Qué hiciste?» «Ofreció 300 pesos», soltó Esteban finalmente, y las palabras salieron como si las hubiera estado guardando bajo llave y finalmente hubieran escapado. 300 pesos de plata pura. Con eso podemos pagar todo lo que debemos y tener suficiente para pasar el invierno. Paloma sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No eran las palabras en sí mismas, sino la forma en que su padre las había dicho, con el tono de alguien que habla de vender una vaca o un caballo. «¿Me estás vendiendo?», dijo, y no fue una pregunta. Su madre se acercó entonces, con lágrimas corriendo por mejillas surcadas por años de trabajo duro. «Paloma, hija, tienes que entender. No es que no te amemos. Pero tus hermanos, ellos todavía tienen futuro. Tú ya no puedes tener hijos. Ningún hombre decente te querrá como esposa. Al menos con Núñez tendrás un techo, comida, respeto como administradora de su casa. Respeto». La palabra sonaba hueca viniendo de labios de alguien que estaba justificando vender a su propia hija como si fuera ganado. Horacio Núñez llegó 2 días después. Era un hombre de unos 45 años, corpulento, con manos grandes y ojos pequeños que evaluaban todo con la frialdad de quien está acostumbrado a calcular el valor de las cosas en términos de ganancia o pérdida. Vestía ropas caras pero mal combinadas, y el olor a tabaco barato lo precedía como una nube tóxica. «Así que esta es la muchacha», dijo, caminando alrededor de Paloma como si fuera una yegua en un mercado. «Parece saludable. ¿Sabe cocinar, limpiar, llevar cuentas? Sabe hacer todo lo que una mujer debe saber», respondió Esteban rápidamente. Demasiado rápidamente. «Fue criada con buenos valores. Es obediente y trabajadora». Núñez asintió lentamente. «El problema de la fertilidad no me preocupa. Ya tengo 2 hijos de mi primer matrimonio, y no tengo intención de aumentar mi prole. Lo que necesito es alguien que mantenga mi casa en orden, que no cause problemas, que sepa su lugar.
Se volvió hacia Paloma. ¿Entiendes lo que se espera de ti, muchacha? Paloma lo miró directamente a los ojos por primera vez. Vio allí una vacuidad que la aterrorizó más que cualquier crueldad abierta. Este hombre no la odiaba, no la deseaba, ni siquiera realmente la necesitaba. Simplemente había calculado que era más conveniente comprar una mujer que contratar y pagar constantemente a sirvientas que podían irse cuando quisieran. Entiendo perfectamente, respondió con voz que sonó más fuerte de lo que se sentía por dentro. Núñez sacó una bolsa de cuero y contó 300 pesos de plata sobre la mesa de la cocina familiar. El sonido metálico de las monedas resonó en el silencio como campanas de funeral. Esteban las recogió con manos que temblaban.